Vamos ahora sí a entrar en materia con este tema de análisis de la reforma tributaria con el doctor César Mauricio Ochoa, abogado contador y magíster en el tema de tributación. Bienvenido a nuestro programa y vamos a empezar por explicar la importancia tan grande que tiene para el país una reforma tributaria. La importancia de la reforma tributaria, doctor Juan, es que mueve la economía del país. De hecho, si usted ha notado, lo que ha pasado con los gremios es esto va a disminuir la inversión, esto va a hacer que la inversión extranjera caiga, claro, que la inversión local no sea tan fluida como venía haciéndolo. Es que cuando hay cambios en materia tributaria, cambia la economía del país, sí, porque los empresarios se mueven al vaivén de los cambios tributarios, sí, tratando de que no los afecten de una manera, digamos, antitécnica. Sí. Y ese es digamos, el error tal vez que tiene esta reforma, que es una reforma para recoger un dinero que está faltando en el presupuesto, pero no es una reforma técnica o estructural que permita el desarrollo del país. Bueno, yo lo invito a usted y a los televidentes para que veamos el video que hace el abogado Daniel Diosa del Sistema Informativo de Fórum, justamente donde le da paso a lo que dijo el ministro Mauricio Cárdenas después de la aprobación de esta reforma tributaria en el Senado. Vamos a ver. Importante para analizar este tema que observemos las declaraciones del señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, realizando entonces la primera pregunta enfocada a cuáles son las modificaciones que se observan y si tiene precisamente modificaciones el impuesto a la riqueza, qué sucede con la sobretasa del CRE y qué pasó con las rentas exentas de trabajo, ¿reciben algún tratamiento diferente? Veamos qué nos dice el ministro. En el caso del impuesto a la riqueza, para hablar solo de la tarifa máxima que aplica a las sociedades, se acordó una tarifa del 1.15% sobre el patrimonio líquido en el año 2015, 1% en el 2016, 0,4% en el 2017 y 0 en el 2018, donde queda derogado el impuesto a la riqueza. Y con respecto a la sobretasa del CRE, que aplica solo para las utilidades superiores a 800 millones de pesos, esta sobretasa será del 5% en el 2015, del 6% en el 2016, del 8% en el 2017 y del 9% en el 2018. Se mantiene el 4 por mil hasta el 2018, se empieza su desmonte a partir del año 2019 y algo que es muy importante para los trabajadores del país, el beneficio de rentas exentas, que hoy reciben los asalariados, 25%, se extiende a las personas que devengan un ingreso por contratos de prestación de servicios, es decir, quienes trabajan por honorarios también va a tener el 25% de sus rentas laborales exentas. Esto fue algo que se hizo en virtud de la equidad para que las personas que tienen contrato salarial o contrato por prestación de servicios tengan el mismo tratamiento. Ahí veíamos las declaraciones entonces del ministro Mauricio Cárdenas después de la aprobación de la reforma tributaria en el Senado. Vamos a entrar, doctor Mauricio, a ya analizar algunos de los puntos más importantes de esta reforma, como el famoso impuesto a la riqueza. Claro, una de las exposiciones que hacía el ministro precisamente sobre el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza no es más que el mismo impuesto al patrimonio que venía antes. Ha hecho esfuerzos el gobierno nacional para decir que es otro impuesto, que es un nuevo impuesto. Cuando le conviene. Cuando no le conviene dice no, que es el mismo impuesto que venían pagando. Ahora, aquí tenemos unos cambios estructurales en el impuesto a la riqueza. ¿Por qué? El impuesto a la riqueza es un impuesto sobre el patrimonio de las personas. Sí. Tan es así que la base gravable, es decir, de a donde se va a tomar el valor para aplicar la tarifa, proviene del valor total de los activos de las personas menos el valor de sus deudas, lo que en materia tributaria se denomina el patrimonio líquido. Sí. A ese patrimonio líquido se le va a aplicar la tarifa. Ahora, la tarifa quedó diferencial para las personas jurídicas y para las personas naturales. Es decir, para las empresas quedó una tarifa y para las personas naturales quedó otra. Es un poco desgarrador que las empresas hicieron mucho lobby, el sector gremial hizo mucho lobby para modificar un poco ese impuesto al patrimonio y lo logró. Sí. De hecho, hay un bajón en las tarifas desde el año 2015, 2016 y hasta el 2017 que va para las personas jurídicas. Sí. El proyecto, como venía, tenía unas tarifas más altas y ahora el aprobado en Senado tiene unas tarifas más bajas. En la medida en que va avanzando el tiempo, 2015, 2016, 2017, van disminuyendo las tarifas para desaparecer para las personas jurídicas en 2017. Sí. Para las personas naturales no hubo ninguna modificación.
son más altas las tarifas de personas naturales al 2017 que para las personas jurídicas, lo cual uno diría es un tanto un contrasentido, porque se supone que los que tienen la capacidad de contribución son las empresas, las grandes empresas, etcétera, etcétera. Aquí bajó con base en todo lo que el sector gremial le solicitó al gobierno nacional. Y hay una diferencia importante. Las personas naturales pagan incluso en el 2018 Sí. y las personas jurídicas solamente hasta el año 2017, ese denominado impuesto a la riqueza. ¿Qué pasa con el impuesto a la riqueza? Que es muy desmotivante. A nivel mundial se conoce como el impuesto al ahorro. Sí. Porque si usted ha logrado acumular algo de bienes para poder generar un buen futuro para su familia, cuando usted tiene un impuesto al patrimonio, lo que hacen es que simplemente, sin que usted haya producido nada más, Sí. le retiran una parte de sus bienes y lo trasladan al Estado. Pero además con un impuesto de renta bastante alto. No más creo que el periódico El Colombiano el día de ayer o antier decía que Colombia tenía una de las tasas de tributación más altas de Latinoamérica. Algunos expertos han hecho los cálculos y se cree que la tasa de tributación total en Colombia está entre el 66 y el 68%, Sí. lo que nos dejaría casi que como un país desarrollado europeo con los mejores servicios sociales. Bueno, hay un tema que tiene que ver con otro impuesto, que es el de normalización tributaria. Sí. Es importante que usted nos explique de qué se trata, en qué consiste. Pues en este caso hay que explicar que el impuesto de normalización tributaria simplemente es un rezago de lo que venía de la ley 1607. Recuerda, Juan, que solamente hace 1 año y 8 meses Sí. teníamos reforma tributaria. Es decir, en el 2012, en el mes de diciembre, fue la última reforma tributaria. Es más, apenas hace 2 meses, las personas naturales estaban declarando con respecto a esa reforma tributaria. Ahora viene una totalmente Sí. nueva. Se quejan todos los ciudadanos y los empresarios de la falta de seguridad jurídica y sobre todo los extranjeros. ¿Qué es ese impuesto de normalización tributaria? Pues el impuesto de normalización tributaria era lo mismo que venía en la ley 1607, como los activos omitidos y los pasivos inexistentes. Sí. ¿Qué significa eso? Que pueden existir personas que en Colombia no han declarado todos sus bienes. Bienes que se pueden encontrar en Colombia o en el exterior. En este caso la norma va más dirigida a las personas que se encuentran en el exterior o que tienen bienes en el exterior. Si usted es un residente colombiano, tiene que declarar tanto los bienes que tiene en Colombia como los bienes que tiene en el exterior. Muchas personas declaran los bienes que tienen en Colombia, pero no han declarado los bienes que tienen en otros países o que tienen en paraísos fiscales. En este caso le dice el gobierno nacional, mire, usted debe declarar esos activos que tiene en el exterior y le vamos a dar una gabelita. No va a pagar ni el 25% de impuesto de renta, ni el 33% de impuesto. Usted lo que va a pagar es, si los declara el próximo año, en el año 2015, va a pagar el 10% del valor de esos bienes. Sí. Claramente eso es un beneficio para quien tiene activos en el exterior, porque lo que va a pagar en impuestos es mucho menor a lo que le tocaría pagar si el activo fuera descubierto por la administración y Sí. usted no lo hubiese declarado. Sin embargo, eso tiene un problema de constitucionalidad. En la ley 1607 se cayó por constitucionalidad un impuesto parecido, que era una especie de ganancia ocasional del 10% por esos activos omitidos. Y ahora, después de haber sido declarado inconstitucional esa ganancia ocasional por el principio de igualdad tributaria, lo ponen en esta reforma como un impuesto complementario Sí. al impuesto a la riqueza de normalización tributaria. Yo le auguro un mal futuro a ese tributo por inconstitucionalidad. El otro tema que también se ha debatido muchísimo es lo que tiene que ver con el impuesto de renta para la equidad, el CREE. El CREE, sí. Juan, recuerda que el impuesto de renta para la equidad CREE estuvo dado en el año 2012, la reforma tributaria, en la ley 1607. Ese impuesto de renta para la equidad CREE no es más que un impuesto de renta. Es decir, es el mismo impuesto de renta partido en dos. Impuesto de renta por un lado y impuesto de renta para la equidad CREE. ¿Qué ventaja tiene para el gobierno nacional el CREE? Que su base gravable es más amplia, porque tiene menores exenciones. Sí. Es decir, los empresarios pueden deducirse menos cosas del CREE de las que se pueden deducir en renta. Hay menos rentas exentas en CREE que las que hay en renta. Hay menores ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en CREE de los que hay en renta. Entonces, ¿qué dijo el gobierno nacional? Mire, en esta reforma vamos a incluir una sobretasa al CREE. El CREE era del 8%, Sí. dijo la ley, que transitoriamente iba a ser por los primeros 2 años del 9% y que después iba a bajar el 8%. Ahora con esta reforma dijeron, no, definitivamente se queda en el 9%. Sí. O sea, jamás fue del 8%, Sí. quedó siempre en el 9%. Pero adicionalmente, para las personas que hayan tenido rentas
por más de 800 millones de pesos, comillas, utilidades, no es lo mismo, pero podría uno más o menos asimilarlas. Por más de 800 millones de pesos, personas jurídicas pagarán una sobretasa del CREE. Sobretasa que inclusive en el año 2018 podía ser del 9%. Sí. Te voy a hacer la siguiente cuenta, Juan. Una persona de estas, una persona jurídica, puede tener 25% de impuesto de renta, 9% de CREE y ya vamos en ese caso en el 34%. Sí. Y 9% de sobretasa de CREE en el año 2018 le da el 43% de tasa efectiva de renta. Sí. Es así definitivamente una de las tasas más altas. Enseguida vamos a hablar del 4 por 1000, pero primero vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos.